Sí. Buenas noches, hermanos y hermanas. La paz de Dios sea con cada uno y cada una de ustedes en esta preciosa noche del martes 26 de julio del año 2022. Le damos la bienvenida a la mesa extendida, nuestra última experiencia hoy de estudio bíblico, de estudio temático sobre aliento, soplo de Dios. Hoy, último martes del mes de julio, vamos a mirar la palabra del Espíritu Santo, el término Espíritu Santo, el concepto del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, según nuestro fundador Juan Wesley. Así que les invitamos a que se unan con nosotros, hermanos y hermanas, y a las personas que están desde sus hogares. Le damos también la bienvenida a esta hermosa experiencia de hoy de la mesa extendida. ¿Qué tal si nos preparamos, amados y amadas, cantando un cántico de afirmación que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar? Y le pedimos a ese Espíritu que se mueva, que venga a consolarnos, que venga a liberarnos, que venga a darnos esa unción especial a cada uno de nosotros y de nosotras. Si usted está en su casa, dígalo conmigo, afírmalo, que Dios está en ese lugar, Dios está con usted. Y aquí a los que estamos en la iglesia, el Señor está también presente en nuestros medios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. Se mueve. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y le decimos: muévete en mí. Llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí y muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí.
mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gloria a Dios. Con ese cántico nos presentamos y seguimos orando y seguimos pidiéndole a Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se mueva, que siga enseñándonos, que nos siga mostrando, que nos siga acompañando en medio de toda esta experiencia de la mesa extendida. Y lo que vamos a hacer en esta noche, lo que vamos a recibir, sea de edificación, sea para crecimiento nuestro. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios creador, Dios salvador y Dios consolador, en esta noche te damos gracias. Gracias por esta hermosa vida que nos has dado en el día de hoy. Gracias por el regalo de la vida. Gracias por un día más en nuestro calendario de vida, Señor. Un día más, Señor, donde podemos apreciar la naturaleza, donde podemos apreciar, Señor, tu creación, donde podemos darnos cuenta, Señor, de todas tus bendiciones, todas tus maravillas, todas las cosas hermosas que tú has hecho en medio nuestro. Señor, gracias, gracias, gracias también por permitirnos laborar, trabajar, por permitirnos también disfrutar de nuestra jubilación, por permitirnos también, Señor, disfrutar de esta etapa de la vida en que nos encontramos, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de todo es bueno reconocer que tu presencia ha estado a nuestro lado, que tu presencia está a nuestro lado y tu presencia seguirá estando a nuestro lado, Señor, porque así tú lo has prometido. Gracias, Señor. Gracias también por esta mesa extendida que vamos a celebrar hoy martes 26 de julio. Gracias, Señor, por este hermoso espacio de aprendizaje, de crecimiento, de poder comprender, Señor, y practicar, Señor, cómo fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra vida en relación contigo, con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre amado, porque este tema de aliento, el soplo de vida, el soplo de Dios, el soplo del Espíritu, el viento, ese tema, Señor, nos ha servido para ver de una manera distinta nuestra vida en el Espíritu, Señor. Gracias por el pastor Julio, Padre amado, por el recurso que has usado para esta hermosa experiencia. Y yo sé que hoy seguiremos, Señor, por el mismo camino del aprendizaje, por el mismo camino del crecimiento, por el mismo camino de la edificación. Y te pedimos, Señor, que así como tú estás aquí en este precioso santuario, tú estás con cada persona en su hogar, con cada persona que está viendo esta transmisión, donde quiera que estén, Señor. Allá yo sé que también, Señor, tú estás presente. Y te pido que les edifiques, que les ayudes a entender y a comprender y que puedan gozarse de los nuevos aprendizajes que vamos a recibir en esta preciosa noche. Gracias, Señor. Y como te decía el cántico, muévete. Muévete, Espíritu Santo. Muévete como te moviste en Pentecostés, hablando diferentes lenguas, diferentes idiomas para que el mensaje pudiera ser entendido. Que también hoy te muevas para que podamos entender el mensaje que tienes en esta noche para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, gracias, Señor. Amados y amadas, vamos entonces a permitir al pastor reverendo doctor Julio Vargas Vidal que se acerque por aquí y tenga bien seguir con esta mesa extendida hoy en su última edición sobre el soplo de Dios. Y el tema de hoy es Juan Wesley y el Espíritu Santo.
Qué triste sonido cuando se acaba, decía un comercial, ¿verdad? Qué triste sonido cuando se acaba. Pero, como también decía otro de nuestros grandes artistas, todo tiene su final, nada dura para siempre. Solo el amor de Dios, solo nuestro Dios dura para siempre. Bueno, iglesia, que disfrutemos en esta noche y también recuerde, puede ir compartiendo sus acciones de gracia, puede ir compartiendo sus peticiones de oración, porque una vez finalicemos la experiencia de la mesa extendida en su formato de la presentación, vamos a orar por esas peticiones, dando gracias a Dios también por las bendiciones. Así que estamos listos y listas. Dios les bendiga a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí, yo creo que... ahí sí. Le damos gracias a Dios por estos 4 martes que hemos estado aquí tratando este tema, que ha sido un tema que realmente hemos aprendido de ambas direcciones, ¿verdad? Porque también uno se prepara, pero con los comentarios de los que están aquí y también de los que están por las redes, que con sus preguntas y sus inquietudes, pues uno también aprende. Que no todo uno lo tiene aquí, ¿verdad? Uno también recibe de lo que los demás comentan. Y hoy vamos a hablar de un tema que quizás lo lógico hubiese sido empezar con él el primer día, pero decidimos terminar con el tema de Juan Wesley. Usualmente cuando uno toca unos temas en la iglesia, sobre todo como en la iglesia metodista, que está tan enraizada en las raíces, pues casi siempre estos temas uno debería tratarlos primero en cómo la denominación lo ve. Y así va a partir, ¿verdad? Y cuando uno toca algunos temas que son unos temas más controversiales, pues uno dice, ¿verdad? Déjame empezar con la Biblia primero, obviamente, y después vámonos por las raíces del metodismo. En este caso de estos 4 martes, pues lo hemos hecho al revés. Empezamos con lo que es el aliento del Señor, el aliento de Dios, cómo la Biblia lo ve. Y después nos fuimos a 2 martes de practicar lo que es la respiración, cómo nos llenamos de Dios y exhalamos nuestros problemas, exhalamos nuestras peticiones. También hablamos de cómo usamos la respiración no solamente para oxigenarnos, sino para ayudarnos a trabajar con momentos difíciles. Y cómo lo podemos mezclar, ¿verdad?, con nuestras peticiones y nuestros momentos de devoción. Y hoy vamos para atrás otra vez. Vamos para la historia. Vamos a hablar de Juan Wesley. ¿Qué Juan Wesley pensaba que era el Espíritu Santo? Y hoy voy a hablar mucho del Espíritu Santo. Prácticamente no voy a usar el tema aliento de Dios, que es el que originalmente trabajamos los martes anteriores y el que estamos trabajando todo el año. Lo que pasa es que para hablar de Juan Wesley hay que ver cómo él lo veía. Y él lo veía como el Espíritu Santo de Dios. Así que hoy quizá lo de hoy se parezca más a algo de Pentecostés, algo del día de Pentecostés. Se va a parecer mucho lo que vamos a hablar en el día de hoy. Juan Wesley es fruto de su entorno. Nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad? Desde la persona mayor en este grupo, que no voy a decir quién es, hasta la más joven, ¿verdad? Que el más joven aquí ahora mismo no eres tú, es Diago. Pero cada uno, nosotros somos fruto de nuestro entorno, ¿sí? Somos fruto de donde nacimos y de donde nos criamos. Nuestros padres y nuestras madres nos formaron, pero a ellos y a ellas los formaron sus padres y sus madres, y así sucesivamente. Por eso hay que entender
por qué Juan Wesley veía al Espíritu Santo como lo veía. Que uno dirá, wow, se parece a mí, pero también podemos decir, eso no se parece a mí. Y no es que esté mal. Acuérdense, Juan Wesley, en la época de Juan Wesley existía la esclavitud. Y hasta cierto punto él estaba en contra de, pero en otras cosas lo veía como algo normal de la época. Hay que entender, ¿verdad?, el entorno de donde ellos crecen y se crían. Así que Juan Wesley y el Espíritu Santo de Dios. Y vamos al próximo slide, pastor. Yo hoy no estoy viendo acá, así que vengo acá, ok. Yo voy a hablar hoy, y este es el bosquejo de lo que vamos a hacer hoy. O sea, solamente voy a tratar dos temas. La doctrina neumatológica de Juan Wesley. Y uno dirá, wow, esa palabra. Es que esa palabra yo la toqué el primer martes. ¿Cuántos de ustedes han tenido que ir al neumólogo? Todos, de alguna manera u otra, ¿verdad? Y el neumólogo, ¿qué trabaja el neumólogo? Los pulmones, el aire. Pues la neumatología es la teología, ¿verdad?, el estudio de Dios a través del neuma, del Espíritu. Es la rama de la teología que tiene que ver con el Espíritu Santo. Así que vamos a hablar un poquito de la doctrina neumatológica de Juan Wesley y vamos a hablar rapidito de las 7 maneras en que Juan Wesley predicó sobre el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver cuál era el enfoque que él tenía y ver si como iglesia metodista compartimos eso, si no lo compartimos. Quizá nos demos cuenta que como iglesia metodista del área metropolitana compartimos unas cosas y otras no. Fíjense, porque tiene que ver el entorno donde nos movemos. ¿Okay? Próximo slide. Juan Wesley, como ustedes conocen, ¿verdad? Juan Wesley es una de las figuras icónicas, representativas del avivamiento evangélico del siglo XVIII. Cuando usted busca el avivamiento en diferentes épocas de la historia, si se van aquí a Puerto Rico, el gran avivamiento del año 1933, una de las figuras más grandes están en la iglesia Discípulos de Cristo de Puerto Rico. Cada país tuvo un avivamiento. El avivamiento de la calle Azusa en California fue el que dio pie al movimiento pentecostal como lo conocemos hoy en día. Pero cuando usted busca el avivamiento evangélico del siglo XVIII, Juan Wesley, que como sabemos, educado en Oxford, una universidad muy prestigiosa de Inglaterra, era ordenado sacerdote de la iglesia de Inglaterra, fue misionero en Estados Unidos, pero regresó a Inglaterra. Junto a su hermano Carlos, fundó lo que hoy en día conocemos como el metodismo. Hoy, el metodismo, para que sepan, somos una familia eclesiástica que abarca cerca de 78 millones de miembros. Nosotros somos metodistas aquí, en este entorno nuestro, pero tenemos 75 millones de hermanos y hermanas de nuestra denominación nada más, por todo el mundo. Juan Wesley midió 5'3". ¿Ustedes tienen una idea de cuánto es 5'3"? Me miran a mí. Eso es lo que yo mido. Viajó 250,000 millas, mayormente a caballo, y predicó más de 40,000 sermones en una carrera ministerial que abarcó 66 años. Entonces, cuando él se convierte en el 1738 con la experiencia del corazón ardiente, que lo celebramos todos los años, eso es parte de nuestro calendario denominacional. Desde que él se convierte, él enfatizó el mensaje de salvación por la fe únicamente, pero ya desde ahí empezó a enfatizar la persona y obra del Espíritu Santo en cada etapa del proceso de salvación. Para él, el proceso de salvación siempre iba a estar ligado a la experiencia del Espíritu Santo. ¿Cómo la entendía él? Ahí quizá sea un poquito diferente a nosotros o a otros sectores del cristianismo, pero
Eso era una constante. Uno de sus mejores resúmenes sobre el Espíritu Santo lo vemos en un documento que se llama Carta a un católico romano. Es un documento que está dentro de los escritos de él. Un documento no es tan extenso, pero él le escribió a un amigo que era católico romano en torno a la fe protestante. Y dentro de eso que él pone, él dice: creo que el infinito y eterno Espíritu de Dios, ya él dice que el Espíritu de Dios es infinito y es eterno. Dice, igual que el Padre y el Hijo. Ya para Juan Wesley, el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo. Dice, no solo tiene perfecta santidad en sí mismo, sino es quien obra toda santidad en nosotros, que ilumina nuestra mente, que corrige nuestros deseos y sentimientos y renueva nuestra naturaleza, une nuestra persona a la de Cristo, asegurando así nuestra adopción como hijos e hijas, ¿verdad? Guía nuestras acciones, purifica y santifica nuestras almas y cuerpos para que nuestro gozo en Dios sea completo y eterno. Para él el Espíritu de Dios era bien importante en la vida del creyente. Tan importante que él no podía ver que fuéramos salvos sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, a ese nivel. Su doctrina era una doctrina trinitaria, porque él conocía, él afirmaba en un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el énfasis que él le daba era que para él el Espíritu Santo estaba relacionado a la salvación. Y el Espíritu Santo estaba relacionado a nuestro conocimiento. Y que estaba también relacionado a los últimos días. Y eso lo vamos a explicar más adelante con más calma. Pero por ahora, lo que hay que entender es que para él el Espíritu Santo era muy, muy importante. Tan importante que sin el Espíritu Santo no podíamos ser llamados creyentes a ese nivel. Próximo slide. Esa carta al católico romano, yo ahí la estoy, yo la estoy ahí resumiendo, pero él lo que le está diciendo es, el Espíritu Santo es de una sustancia, majestad y gloria con el Padre y el Hijo, parte de Dios. Déjame mejor acá. En la carta a un católico romano, él resume los atributos divinos del Espíritu Santo. Para él, el Espíritu de Dios es infinito, es eterno y es con perfecta santidad en sí mismo. En esa misma carta, describe el estatus del Espíritu Santo con la deidad. Para él era igual que las otras dos partes de la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para él era igual que las otras dos. Y esto él lo hace para enfatizar el trabajo del Espíritu Santo como agente de salvación, impartiendo a los creyentes los beneficios salvíficos de la obra redentora de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que para él el Espíritu Santo es una parte integral de nuestra salvación. Que cuando tenemos el Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad?, lo afirmamos y se reflejan esos dones que son muchos, pues para él eso es señal de que no es que tengamos la salvación garantizada, ¿verdad?, pero que vamos en una ruta hacia la salvación. Hasta ahí estamos entendiendo, ¿verdad? Ok. Para él el Espíritu Santo y la salvación estaban bien ligados. Próximo slide. El interés de Juan Wesley se centró en el camino de la salvación. En el camino de la salvación como una causa inmediata de toda santidad del creyente. O sea, para él estamos constantemente caminando hacia la salvación. Y el Espíritu Santo está ahí metido, ¿ok? Por eso él enseñó que el Espíritu Santo es la causa inmediata de toda santidad en el creyente, porque estamos creados y creadas a imagen de Dios. Wesley entendía que en el proceso de salvación, el Espíritu Santo
era la presencia de gracia empoderadora de Dios restaurada en Cristo, que está ligada a la gracia. En una ocasión, Wesley definió la gracia como el poder del Espíritu Santo que nos permite creer, amar y servir a Dios. Y esto en muchas ocasiones, ¿verdad? El pastor y yo también hemos predicado sobre la gracia, gracia preveniente, gracia justificadora, gracia santificadora. Pero para poder entender el rol del Espíritu Santo en la vida del creyente, esto comienza antes que la persona se arrepienta y crea. Comienza con lo que llamamos la gracia preveniente. Que si se responde, la persona entonces es llevada a las dos ramas principales de la salvación cristiana, que es la gracia justificadora o la justificación y la santificación. Ahora, ¿dónde entra el Espíritu Santo aquí? En la de la santificación. ¿Por qué? Porque cuando el creyente llega a la justificación es cuando acepta el perdón, ¿verdad? Que necesita ser perdonado como pecador. Una experiencia que el creyente siente porque ha entendido el sacrificio de Cristo. Y eso implica un cambio en sus relaciones con los demás. Pero entonces, el creyente experimenta las gracias santificadoras, que es cuando ahí entra el Espíritu Santo. Y es esa gracia la que está ligada a lo que llamamos el nuevo nacimiento. Hemos escuchado mucho eso, ¿verdad? Y entonces ese nuevo nacimiento lo causa el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que hace que el creyente, la creyente, experimente un cambio real en sus vidas. ¿Sí? Y es algo que quizás pues, es un poquito complicado, mucha terminología, pero lo importante, el Espíritu Santo es integral en la vida del creyente, en todo lo que hacemos. Pero ¿cómo el Espíritu causa estos cambios? ¿Cómo los causa? Vamos a ver el próximo slide. Yo sé que está ahí chiquitito. Bueno, yo lo veo chiquito acá, aquí no lo veo tan chiquito, pero Wesley comparó, y ahora aguántense que ahora viene lo bueno. ¿Cómo el Espíritu causa estos cambios? Porque está constantemente con nosotros y nosotras. Y uno dirá, ¿pero cómo? Porque yo no me siento muy espiritual, que digamos. Yo no me siento muy pentecostal. Yo no me siento muy de estar en el Espíritu. Pero usted respira todos los días, ¿verdad que sí? Ahí volvemos a lo que hemos hablado. Usted respira todos los días. En todo momento está respirando. ¿Cómo el Espíritu causa estos cambios? Pues Wesley comparó la operación del Espíritu con el proceso natural de la respiración. Hasta Wesley tenía esa comparación bien clara en su mente. Él decía, como el aliento de Dios, el Espíritu inspira cada buen deseo en el corazón del creyente, mientras el creyente exhala de vuelta a Dios amor, alabanza y oración incesante. Él comparaba esa relación del Espíritu Santo con el respirar. Respiramos cada buen deseo y exhalamos al amor, alabanza y oración incesante. Así él lo veía. Es por este proceso de lo que él conocía como la respiración espiritual, es por este proceso que la vida de Dios en el alma aligera la vida cristiana. Para él, respirar espiritualmente era tener una vida cristiana light en el sentido libre de cargas, no light en el sentido, ¿verdad? Que a veces hablamos, eso es bien light, ¿verdad? Light como si fuera algo porquería, no. Exacto, no es algo superficial. Él lo veía una vida cristiana aligerada, libre de que esas cargas nos afecten. Para cooperar con el aliento de vida del Espíritu, Wesley enseñó la práctica metódica de los medios de gracia, y él le llamaba los canales ordinarios, por los cuales el Espíritu
manifiesta la gracia previniente, justificadora y santificadora. Explicado más sencillamente, para uno respirar constantemente ese aliento de Dios, hacen falta las prácticas espirituales, las disciplinas espirituales. Porque ese aliento, ¿verdad?, de vida, es verdad que el aire está por ahí, es gratis, pero usted no se va a llenar de Dios por osmosis, porque usted necesita de las prácticas de las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la disciplina metódica de la lectura bíblica, de la lectura devocional, la práctica del amor, ¿verdad? Todo, la coinonía. Así que, fíjense, para él, llenarse del Espíritu de Dios era tan normal como respirar. Pero uno respira de Dios a través de esas disciplinas y para él era bien importante las disciplinas espirituales. Para él también era muy importante entender que el Espíritu Santo está ligado al conocimiento que tenemos de Dios. Si usted no practica las disciplinas espirituales, usted no va a conocer de Dios. Próximo slide. Para Wesley, el Espíritu Santo comunica el verdadero conocimiento de Dios y su obra salvífica al creyente. Y fíjense lo que yo puse ahí, eso que está a la mano derecha, que lo hemos visto en otras ocasiones. ¿Saben cómo se llama? El cuadrilátero metodista. Y el cuadrilátero metodista no es un ring de boxeo. Yo me crié con esa palabra, el cuadrilátero es donde los boxeadores, los de lucha libre. Pero el cuadrilátero metodista, que es parte de nuestra doctrina metodista, es la que nos permite entender que el conocimiento que tenemos de Dios lo hacemos a través de las Escrituras. Fíjense, ¿dónde están las Escrituras ahí? En la base. Y si se fijan, están en letras más grandes que los demás. Ahí comienza nuestro conocimiento de Dios a través de las Escrituras, pero también necesitamos de los otros dos lados, la experiencia, la tradición y la razón. Para Wesley, el Espíritu Santo nos permite conocer a Dios a través, obviamente, de esos cuatro lados. Para Wesley, el conocimiento de Dios se obtiene a través de los sentidos dotados por el Espíritu, que funcionan similares a nuestros sentidos físicos. O sea, que yo puedo entender que el Espíritu Santo me da unos sentidos que son también aparte de los físicos. Esa intuición que a veces tenemos, ¿verdad? Ese sexto sentido que me dice, déjame orar por alguien, déjame llamar a alguien. Es un sentido que no es físico, pero está en el corazón. Y él entendía que la fe empodera la percepción y el oído a las verdades de Dios para que el creyente sienta el poder de vida que da la muerte y resurrección de Cristo. El Espíritu nos permite entender a Dios, pero otra vez, no es por osmosis, no es por como que, ¿verdad?, que nos quedamos en nuestra casa y eso viene así por los poros. Uno tiene que cultivar esto. Y lo cultivamos a través de las disciplinas espirituales y a través de usar lo que llamamos el cuadrilátero metodista, que dicho sea de paso, el cuadrilátero metodista, Juan Wesley no lo ideó. Usted busca los documentos de Juan Wesley y no lo va a encontrar. Pero ¿saben qué? Usted no va a encontrar en ningún sitio en la Biblia que diga que Cristo es la peña de Oreb que está brotando. No lo va a encontrar. Pero lo cantamos, ¿verdad que sí? Porque alguien muy creativamente cogió unas verdades de la Biblia e hizo un cántico que se llama Cristo es la peña de Oreb que está brotando. No es malo, es igual que el credo. Usted no va a encontrar el credo en la Biblia. Va a encontrar las verdades del credo en la Biblia que en un momento dado se armaron para fundar. El cuadrilátero metodista es muy parecido, no lo vamos a encontrar en los documentos de Juan Wesley. Lo que vamos a encontrar es la práctica de él, de esto, y eventualmente alguien dijo, espérate, lo que él está diciendo es usar las Escrituras, usar la experiencia, la tradición y la razón para entender a Dios.
y eventualmente desarrollan el cuadrilátero. Pero cuando usted ve lo que Juan Wesley quiere decir, el Espíritu Santo es lo que está detrás de todo esto, en la vida de cada creyente. Así que el Espíritu Santo también para él era muy importante. Sí. Pastor Julio, de hecho, yo creo que escuché en una ocasión que él tomó un modelo o una estrategia similar, pero solamente habían tres lados. Tres: tradición, razón y escritura. Él le añadió la experiencia. Entiendo que Wesley le añadió un cuarto elemento. Pero yo escuché en un momento dado, no sé si fue en un curso, en una exposición o algo, que él tomó de otra persona, que ahora tampoco recuerdo, pero que él tomó, ¿verdad?, esos elementos, la tradición, la razón y la escritura, como sí, fundamentales para nosotros entender y conocer a Dios, pero entonces él le añadió la experiencia. Wesley le añadió un cuarto elemento, y por ahí yo creo que por eso es que entonces le llaman el cuadrilátero. No me tomen, ¿verdad?, 100%, pero yo escuché... Me hace sentido, sí, me hace sentido. Incluso, ¿cómo vemos esas cuatro partes? Eso varía mucho de persona a persona. Y otra vez, fíjate, cuando yo comencé esto al principio dije, ¿de dónde venimos? De nuestra crianza, del área geográfica donde nosotros nos movamos. Históricamente hablando, cuando uno habla de lo que son experiencias espirituales, ahora vamos a movernos por área geográfica. Usted analiza la Iglesia Metodista del área metropolitana y la Iglesia Metodista del área norte, Arecibo, Camuy y Atillo, altamente influenciada por G.J. Ávila, porque es una área geográfica. Y nuestros hermanos de la Iglesia Metodista del sur, de Guayama, altamente influenciados por Jeñito, versus área metropolitana, altamente influenciada por no sé quién, ¿verdad? Pero eso influye en cómo nosotros entendemos esto. Y quizás para nuestros hermanos del norte, vean este cuadrilátero, no quiero generalizar, pero posiblemente se dejen llevar más por las escrituras o por la experiencia. Quizás los del área metro, quizás más por la razón, porque las áreas geográficas trabajan de esa manera. Esto del cuadrilátero metodista, hay tantas maneras de verlo. Yo tengo una presentación sobre esto en una de mis clases, donde hay diferentes maneras de ver el cuadrilátero, porque el cuadrilátero uno lo puede ver así, y ahí ustedes se fijan que las escrituras son más grandes, pero hay otras versiones que dicen los cuatro son iguales. O hay gente que dice, yo prefiero usar primero la tradición antes de lo demás, bueno, o la experiencia. Pero nada, pastor, vamos para el próximo slide. El Espíritu Santo también Wesley lo liga o lo relaciona a la esperanza cristiana. Wesley creía que el avivamiento evangélico de su época es el siglo XVIII, 1700 y pico. Él creía que el avivamiento evangélico de su época era un nuevo Pentecostés, un nuevo derramamiento del espíritu escatológico, del espíritu que está ligado a los últimos tiempos. Él decía, esto es un avivamiento, y un avivamiento que es precursor a los últimos tiempos. Y para él entendía, esto va a dar lugar al reino milenario de Cristo. Para él, entender cómo Dios obraría en el futuro era mirar cómo había obrado en el pasado. Y él entendía que si el reino de la gracia, que fue establecido en la primera venida de Cristo, incluyó un gran derramamiento de la gloria del reino, entonces eso quiere decir que el Espíritu iba también a ser derramado al final de los tiempos a todas las naciones. ¿Sí? Para poder, en palabras más sencillas, para él,
el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, para él lo ligaba con los últimos tiempos también, por su visión de mundo. Ahora, sabemos que Wesley era un gran predicador, y un gran predicador, sobre todo así, a las afueras. Y yo encontré un artículo bien interesante de por lo menos 7 maneras en que él predicó sobre el Espíritu Santo, o por lo menos 7 maneras que se han visto en diferentes sermones de él. Los sermones de él están disponibles en español. Tenemos disponibles unos cuantos en las obras de Wesley en español que salieron en el año 1990 y algo, ¿verdad, pastor? Ok, el primer ejemplo. Próximo slide. El Espíritu le provee a los no creyentes la convicción de su perdición y pecado. O sea, el Espíritu Santo es esa conciencia que tenemos. ¿Sí? Wesley predicó sobre la tercera persona de la Trinidad como un agente primario en convencernos como pecadores y pecadoras de nuestro estado deplorable y nuestra necesidad de un Salvador. Es el Espíritu Santo que nos dice: tú eres un pecador y necesitas de un Salvador. A tono con Juan 16:8, él habló del Espíritu Santo. Wesley habló del Espíritu Santo como el agente de la gracia preveniente que nos lleva al trono de la gracia. ¿Sí? O sea, que ese es el Espíritu que redarguye nuestra mente y nuestro corazón. Próximo slide. Para Juan Wesley, él predicó sobre el Espíritu Santo, provee el milagro del nuevo nacimiento. Antes se usaba mucho eso, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, se usaba mucho el término del nuevo nacimiento. Ser creyente, en el sentido bíblico de la palabra, es experimentar una transformación total interna del alma, que solamente puede ser forjada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso esa imagen yo la vi hoy y me impactó mucho. La imagen del Espíritu Santo, ¿verdad? Como un símbolo de una paloma que está reflejado en la palabra de Dios. El creyente, aquí es un varón, pero puede ser una mujer también, obviamente. Estamos claros con eso, ¿verdad? Lee la palabra de Dios y crea en él y en ella una nueva criatura. Gente que está reflejado en el corazón, un nuevo corazón. Para Wesley, el nuevo nacimiento es un nacimiento en y por el Espíritu. Claro. Próximo slide, pastor. La vida cristiana, entonces, es vida bajo la influencia del Espíritu Santo. Si cambiamos nuestra forma de ser, es porque está influenciada bajo el Espíritu Santo. Wesley se desesperaba. La palabra en inglés donde saqué esto es como si hoy dijéramos le sacaba por el techo, porque es un término parecido. Se desesperaba con el liderato de su iglesia, la iglesia anglicana de su época, que no entendía cuán integral era el Espíritu Santo a la vida efectiva de un cristiano. La iglesia anglicana de su época no entendía eso, y eso él lo sacaba por el techo. Que ellos no tuvieran eso en mente. Continuamente decía que la vida de fe normal está infusionada con el Espíritu Santo. Una vida de fe normal debe estar llena del Espíritu Santo. En su sermón, el cristianismo bíblico regañó a los líderes de su época de que no eran directos con este tema. En su sermón, el sermón Despiértate tú que duermes, es un sermón de Juan Wesley, demostró que un énfasis en una relación experiencial con el Espíritu Santo era parte de la doctrina y la liturgia de la iglesia anglicana. Miren esto, él no solamente está peleando con los líderes de su época, él dice, es que la doctrina nuestra como iglesia anglicana y nuestra liturgia está llena de la importancia del Espíritu Santo.
Porque a lo mejor, ¿verdad?, los líderes de esa época pensarían, no, eso es superficial. No, él decía, es que la doctrina de la iglesia, y fíjense, la iglesia anglicana, su doctrina está escrito, todo está escrito. Igual que nuestra disciplina, ¿no? Y él decía, en nuestra doctrina, el Espíritu Santo es importante y en la liturgia también. Así que para él estaba metido en lo que era la vida del creyente. Próximo slide. Para él, y lo predicaba, los dones sobrenaturales del Espíritu Santo no cesan. No cesan, más bien se diluyen en la experiencia de una iglesia distraída. Lo voy a explicar. Wesley nunca creyó que los dones sobrenaturales del Espíritu habían cesado luego de los tiempos de los apóstoles. Había gente que pensaba que el Espíritu dejó de trabajar después de los apóstoles y estaba en un coffee break eterno. Y decía, no, el Espíritu Santo sigue. Ahora, él decía, él relacionó la ausencia de un cristianismo sobrenatural con el clericalismo mundano que llegó a la iglesia durante la época post-Constantino. Él decía, la iglesia se ha apartado de eso y por eso es que uno experimenta unos dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Y él creyó que los dones sobrenaturales del Espíritu eran parte de la vida de la fe, no que era algo exclusivo de un grupo. Él dice, no, si buscamos del Espíritu Santo constantemente, como si fuese el aire, el aliento, si lo buscamos a través de las disciplinas espirituales, pues es parte de la vida y es parte de nuestra vida. Piri. Sí, es que quiero irme al slide anterior. Al slide anterior. Ajá, donde dice, despiértate tú que duermes. Yo no recuerdo, quizás tú me puedas refrescar la memoria, creo que fue un sacerdote que escribió Mi iglesia duerme. Aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, sí. ¿Tú te acuerdas? Me acuerdo del evento, yo era bien chiquito. Por eso hace muchos años. Sí, porque es que eso impactó mucho a muchas de las iglesias de todo Puerto Rico. Sí. Exactamente. No sé, la pregunta iba en ese sentido, si tú te acuerdas, yo sé que hace muchos años, si aquel libro iba precisamente orientado en esa línea, en esa misma línea de Mi iglesia duerme, de que posiblemente sobre lo que estaba sucediendo en aquella época de la... Pues no lo sé, porque acuérdate que el sermón es de Juan Wesley, hablando de una iglesia anglicana del siglo XVIII. Por eso. Y lo que tú me estás diciendo es de un sacerdote católico de Puerto Rico, siglo XX. Y si mal no recuerdo, como para la época de los 70. Sí, hace muchos años, sí. Más o menos por sí, así es. Pero yo me imagino que tiene que ver mucho con aquella época se estaba viviendo la teología de la liberación. Y me imagino que tenía que ver con esos temas así, sí. Entonces tengo acá... Sí. Exacto. Y eso es una denuncia que ha habido en diferentes épocas de la historia. Me quedé en el slide del otro, ¿verdad? Que es lo de los dones sobrenaturales, ¿verdad? Que él decía, los dones sobrenaturales no han cesado, lo que pasa es que estamos alejándonos de lo que es, de cómo buscarlos. Y él decía, mira, los dones del Espíritu son parte de la vida de la fe. ¿Okay? Próximo slide. Él predicó sobre cómo el Espíritu Santo provee la seguridad de la salvación. Wesley predicó que sabríamos si éramos o no hijos de Dios por medio del testimonio interno del Espíritu Santo. Para él, si teníamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, se iba a reflejar. Y eso nos debía dar una seguridad de que somos hijos e hijas de Dios. Habló de esta seguridad como una paz interna, como gozo, amor y el deleite. Él le llamaba esto el testimonio del Espíritu. También se le conoce como la doctrina de la seguridad de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para él era tan importante que hoy en día
se le considera un sello distintivo de la doctrina wesleyana. Wesley insistía que quienes no tuvieran al Espíritu Santo en sus vidas no eran creyentes. ¿Okay? Claro, eso es bien subjetivo, ¿verdad? Porque entonces ¿cómo yo voy a determinar? Yo no soy quien para determinar. Porque la gente que me conoce y me ve por ahí, a lo mejor dicen, ese no tiene al Espíritu de Dios. Es porque, ¿verdad? La gente se deja llevar por lo que uno dice y lo que uno hace y lo que uno viste. Pero ven a Marta y dice, esa mujer está llena de todos los dones del Espíritu Santo de Dios. Porque a veces tendemos a juzgar, pero otra vez, me remonto al primer slide. Wesley es fruto de su época. ¿Sí? Wesley insistía que quienes no tuvieran al Espíritu Santo en sus vidas no eran creyentes. Sin embargo, con la autoridad de la palabra de Dios y de nuestra iglesia, y aquí estoy citando el sermón de él. Eso que están viendo ahí, ese último párrafo, es una cita del sermón Despiértate tú que duermes. Él dice, sin embargo, con la autoridad de la palabra de Dios y de nuestra iglesia debo repetir la pregunta. ¿Has recibido el Espíritu Santo? Si no lo has recibido, no eres todavía cristiano. Pues cristiano es quien ha sido ungido con el Espíritu Santo y con poder. Palabras fuertes. Y otra vez, palabras que a veces si uno las dice, pues uno se está poniendo como que por encima, ¿verdad? ¿Quién soy yo para juzgar? Pero lo que podemos ver aquí es que para él buscar del Espíritu Santo era bien importante. Y quizás para muchas personas de nuestra iglesia veamos como buscar del Espíritu algo como que lo ligamos quizás a movimientos pentecostales. O sea, ahí viene nuestro prejuicio, ¿verdad? Y digo, no, yo no soy pentecostal, como si eso fuese una mala palabra. Y entonces eso yo creo que hay que trabajarlo como iglesia, porque somos una iglesia con un fuerte énfasis en el Espíritu Santo. ¿Ya? A tal punto que del movimiento metodista, de ahí es que viene movimientos pentecostales. Eso, muchas iglesias no nos enseña eso, pero eso es así. Ok. Estar lleno del Espíritu Santo es ser un retrato vivo de Cristo. Próximo slide, pastor, si lo tienes por ahí. ¿Iba a decir algo? Sí, iba a comentar que obviamente, como muy bien has dicho, Juan Wesley es hijo de su época, ¿no? Como nosotros somos hijos e hijas de la nuestra. Y posiblemente en ese tiempo la iglesia anglicana, que era la iglesia oficial, la iglesia del Estado, la iglesia, ¿verdad?, nacional, como él dice, por decirlo de alguna forma, en Inglaterra, esa iglesia es lo mismo, ¿verdad? Antes, es que es un concepto que no estamos muy familiarizados, pero los reyes eran anglicanos, la política todo era anglicana, o sea, la religión y la política era todo, ¿verdad? Todo una cosa, estaba todo unido, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo la iglesia anglicana, desde la perspectiva de Wesley y de otras personas también, pues se habían olvidado de reflejar esos dones, ese fruto del Espíritu, ¿verdad? Se había alejado de lo que es el Evangelio, de atender a los pobres, a los marginados, a los necesitados, ¿verdad? Y parte de la denuncia de Juan Wesley es esa, que la iglesia se había olvidado de eso que Jesús había enseñado y se habían inclinado a proteger el poder, ¿verdad?, económico, el poder social que tenía la iglesia, a irse con los poderosos, con los educados, ¿verdad? Y entonces yo pienso que en esa cita ¿verdad?, que estamos viendo, pues pienso en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene, creo que son 9, ¿verdad? 9 o 7 características. Perdonen, es que ahora estoy un poquito... Pero el fruto del Espíritu es amor, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad, fe, ¿verdad? Todo eso, ese es el fruto del Espíritu.
Y cuando uno se pone entonces a ir uno por uno, pues uno se da cuenta, pues de hecho la iglesia anglicana de esa época tenía amor, pero para los ricos nada más, para los académicos, para los estudiosos, ¿verdad? No tenía amor para los demás, porque hasta en la forma en que se sentaba la gente, ¿verdad? Los ricos y los educados al frente y los pobres en la parte de atrás, así no se mezclaban. Así que hasta en eso, pues la iglesia era una iglesia distraída, ¿verdad? Como escuchamos ahorita. Si pensamos, la iglesia refleja la bondad, pues tampoco, ¿verdad? La bondad solamente para unos pocos. Entonces, uno va viendo esa manera de pienso yo, ¿verdad? Esa manera de ver el fruto del Espíritu, porque si yo tengo amor, tengo bondad, se me ve, pues tú puedes decir, mira, doña Marta tiene el Espíritu, Julio tiene el Espíritu, porque yo veo en ti amor, veo en ti esa bondad, veo en ti esa mansedumbre, veo en ti esa templanza, ¿verdad? Y yo pienso que él no estaba viendo eso en la iglesia, y por eso es severo, es duro en la crítica, y dice eso, ¿verdad? Y dice, si tú no tienes el Espíritu Santo, si no se ve, si no se refleja, pues no eres cristiano. Tú sabes, pienso yo, ¿verdad? Que eso es lo que está queriendo decir. Y digo, no, ¿verdad? Y yo creo que por ahí es que va la cosa, ¿no? Porque está hablando de un cristiano o un cristianismo o de una iglesia que está dormida. Así que si está dormido, tú no puedes ver cómo alguien se comporta porque está dormido, está en un estado, ¿verdad? Así de pasividad o de quietud, que tú no puedes ver por dónde va la cosa, ¿verdad? Porque está dormido. También el error que muchos creyentes han cometido a través de la historia es ligar las manifestaciones del Espíritu Santo con el don de lenguas, por ejemplo, o con otras manifestaciones sobrenaturales. Que a eso se refiere también cuando habla de las cosas sobrenaturales, pues cosas que a veces no entendemos. Y entonces sabemos que entonces hay círculos de creyentes que a veces dicen, esas son las expresiones del Espíritu que buscan. Y pues, esas son unas, pero hay otras más. Y entonces, pues, a veces hay que tener mucho cuidado que no usemos un parrafito como ese para determinar si una persona está o no en el Espíritu, porque no la estamos viendo hablando en lenguas o danzando en el Espíritu o profetizando, cuando pues, esos son unas, pero también hay otras como las que dijo el pastor. Y otra vez, lo que Juan Wesley expresa es muy típico de su época. Carlos. Sí, abundando a lo que dice el pastor, que estoy 100% de acuerdo, que quizás él estaba frustrado y, ¿verdad? Ustedes que son pastores y que son también maestros, pues a veces el maestro tiene que hablar así para que la gente se dé cuenta de la importancia, ¿verdad?, de ese concepto. Entonces él lo explica de esa manera así de fuerte para que la gente le dé la importancia. Reaccione. Y recuerdo un amigo mío que el papá era pastor y él le decía, papi, estás haciendo el llamado muy fuerte. Y él le decía, pero es que yo tengo que mover a esta gente de alguna manera. Sí. Sacudir, como sacudir el palo. Sí. Por eso que ustedes ven los predicadores, otra vez como Gigi Ávila, Jeñito, que predicaban esta temática del Espíritu Santo, eran bien enfáticos, bien fogosos. O sea, usualmente está ligado a eso, ¿verdad? Pero otra vez, cuando analicemos un predicador, no porque no haga la prédica de esa manera no quiere decir que no tenga el Espíritu, ¿verdad? Porque yo me crié viendo a mi abuelo predicar y mi abuelo era bien tranquilo, yo no lo vi nunca elevar la voz en una predicación, pero son estilos, y no por eso no tenía el Espíritu Santo de Dios. ¿Tú ibas a decir algo? Mencionaste a Jeñito y yo soy de Guayama. Ajá. Y lo mencioné en buena forma, ¿no? No, definitivamente. Sí. Y soy una de las víctimas. Yo digo víctima graciosamente, ¿verdad? Porque él iba con su micrófono por todo el pueblo y cuando veía que tú no estabas, tú sabes, bajo las reglas de él, pues obviamente se detenía y te hablaba, tú la que estás vestida así, ¿entiendes? Era bien fuerte.
Pero aún así había gente que hacía, ahí está loco, pero gente que se había criado en el Evangelio o en las cosas del Señor, pues obviamente sabíamos que lo que él estaba diciendo, pues tenía razón, ¿entiendes? Lo que pasa es que era muy duro. Sí. Pero es alguien, por lo menos en nuestro pueblo, es alguien que ¿verdad? Los que tenemos conocimiento de la palabra, pues yo por lo menos siempre le admiré como Gigi Ávila. O sea que realmente, pues, fue de bendición para nuestro pueblo. Yo creo que un poquito antes que ustedes llegaran, yo creo que a lo mejor me escucharon. Sí que el área geográfica influye mucho de cómo como iglesia nosotros analizamos ciertas doctrinas, ¿verdad? Y la iglesia metodista, cuando yo llegué a la iglesia metodista en el 2004, pues yo vine con un bagaje de la iglesia Discípulos de Cristo, que su mayoría está ubicada en Bayamón, en esa área. Pero cuando llegó a la iglesia metodista me di cuenta que es una iglesia que está en el área metro, pero también en lo que llamamos el norte, en el sur, en las montañas. Y entonces me acuerdo que yo empecé a ver esta diferencia en la adoración, en la experiencia espiritual, y alguien me dijo ese dato, me dijo, lo que pasa es que aquí en el norte hemos sido influenciados por Gigi Ávila, y en el sur por Geñito, entonces uno, pues, y en el área metro, pues, como toda iglesia del área metro, tenemos otras influencias, y entonces pues eso influye. Recuerden que Gigi Ávila tenía hasta estación de televisión, entonces, llega más gente, y son gente que se congrega en nuestras congregaciones, entonces empieza a haber una influencia en cómo vemos las doctrinas nuestras. Así que nada, pero eso es parte, ¿verdad? Y eso es bueno siempre entenderlo, y somos frutos de donde estamos ubicados. Me quedé en el otro. Ajá, vamos a ese. Mire, esta es una imagen bien bonita. No digo el dibujito, sino la imagen que él predicó. Él predicó frecuentemente sobre la obra santificadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja con nuestra salvación, nos permite ser santos y santas cada día, un poquito más, un poquito más. La meta de la santificación, hacernos un retrato vivo de Jesús. Fíjense el verbo, que nosotros nos hagamos, nos convirtamos, ese es el verbo real, que nos convirtamos en un retrato vivo de Jesús. En su sermón sobre el Espíritu Santo, él nos dice que el Espíritu nos mueve hacia un estado de plenitud que culminará en la eternidad. Y ahí estoy haciendo mención a un concepto que él conocía, el concepto de la theosis, que pertenece a la Iglesia Ortodoxa Oriental, que es un proceso transformador que nos lleva a una unión y semejanza con Dios. La neumología de Wesley, el estudio del Espíritu Santo de Wesley, es muy parecido a ese concepto de la Iglesia Oriental que dice que nos vamos transformando poco a poco hasta que nos unimos a Dios. ¿Y cuándo nos unimos a Dios? Cuando nos morimos. Es un proceso. Y para él, esto lo lográbamos con el Espíritu Santo, pero imitando a Jesús, ¿verdad? Porque para él la Trinidad es eso, 3 en 1, aunque, ¿verdad?, él veía el Espíritu Santo como más importante. Y la última manera en lo cual él predicaba al Espíritu Santo de Dios: pastor, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios en la forma en que viven. Wesley predicó cautela en contra de oponerse a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, que cuando nosotros nos oponemos a cómo el Espíritu Santo se está moviendo, Wesley entendía que eso hace entristecer al Espíritu Santo. Y eso, ¿verdad?, está en Efesios 4:30. Hay una palabra más fina, porque esto es una versión más moderna, no contristar es la palabra, el verbo. ¿Sí?
Para él, el Espíritu es señal, sello y seguridad de nuestra salvación. La gran tragedia para Wesley era cuando rompemos ese sello con nuestras propias manos. ¿Y cómo lo rompemos? Cuando queremos limitar al Espíritu Santo de Dios, porque no cae en nuestros conceptos de lo que es. ¿Y por qué no cae? Otra vez, por la manera a veces que nos criamos, dónde nos criamos, dónde venimos. Así que, por otro lado, realzamos nuestras vidas cuando nos asociamos a la obra del Espíritu Santo y caminamos gozosamente hacia el futuro que Él nos depara. Para Él, el Espíritu Santo es nuestro anticipo de la gloria. Y para terminar, hermanos y hermanas, voy a terminar con un cántico. Mira, todos estos martes hemos incluido cánticos de nuestro himnario. Y el que yo quiero compartirle a ustedes hoy es uno que yo entiendo que aquí no se sabe, pero quizás algunos lo han escuchado, porque fue un cántico muy, muy conocido hace muchos años atrás. Pastor, el próximo slide. Este es uno de los himnos espirituales. Cuando digo espirituales, viene de la palabra spirituals en inglés, que tiene que ver, que está relacionado al Espíritu Santo. Este es uno de los himnos espirituales más famosos del siglo XX. La autora es esa señora que está ahí, que se llama Doris May Akers, que nació en el año 1923 y murió en el año 95, afroamericana. Este cántico, que lo van a ver, lo vamos a aprender ahora, tiene solamente una estrofa. Usa un lenguaje simple y del corazón. Este cántico expresa en un lenguaje simple y del corazón cómo obra el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Este himno se convirtió en uno favorito en las iglesias metodistas, aunque ella no es metodista, pero se convirtió en uno muy favorito cuando salió el himnario de la Iglesia Metodista Unida en el 1989, que es un himnario azul muy parecido al de nosotros, porque vino un poquito antes que este. A los 6 años, esta mujer aprendió a tocar el piano de oído, a los 6 años. A los 10 ya había compuesto su primera canción y a los 12 ya había organizado un quinteto de jazz. A los 21 yo traté de formar un quinteto de jazz en Berkeley y me dio trabajo. Ella a los 12 ya había organizado un quinteto de jazz. Se codió con luminarias del ambiente de la música gospel de los años 40 y 50. Era una estrella del ambiente de música gospel. Ahora, yo quiero que ustedes sepan, quiero enseñarles cómo fue que surge este cántico. Y lo voy a leer, cómo ella lo contó. Un domingo de la mañana del año 1962, no nos dicen el mes, mientras ella dirigía un coro, de las muchas cosas que ella tenía, ella dirigía un coro. Ella le dijo a los cantantes: ustedes no están listos para cantar hoy. Esta era como Juan Wesley, ¿verdad? Dura. Ella pensó que ellos no habían orado suficiente, porque estaban acostumbrados a orar con ella antes de cada servicio. Ella les dijo: siento que la oración es más importante que tener grandes voces. Ya el grupo había orado, pero en esta mañana particular, ella les pidió que oraran otra vez. Y así lo hicieron. Mientras oraba, Doris se preguntaba cómo iba a detenerlos ahora. ¿Por qué? Porque ya el culto había comenzado.
Ella le dijo al pastor lo que estaba sucediendo. El pastor estaba esperando por el coro para comenzar el servicio. Finalmente, ella decidió decirle al coro que terminaran de orar. Pues tenían que ir al servicio. Les dijo: detesto dejar este cuarto y sé que ustedes también, pero saben que tenemos que ir al servicio. Pero hay un dulce espíritu aquí. Y así que comienza la canción. Esta frase se quedó con ella porque ella se los dijo y escribió la canción al otro día. Así que con esto, hermanos y hermanas, yo voy a terminar, me voy al otro púlpito que está allí. Y ese himno está en nuestro himnario, se llama Dulce Espíritu. Piri. No, es que la puerta dice ahí, había que salir para servir. Al coro. Coro, deja de orar, hay que salir para servir. Para servir, exactamente. Y hay tiempo para todo, ¿verdad? Ellos ya habían orado, pero ahora es el tiempo de ministrar. Así que igual les digo a ustedes, ahora voy para allí, para enseñarles este himno que está en nuestro himnario, es el himno número 186. Y como he dicho en otras ocasiones, aquellos que nos están viendo por Facebook y son de la Iglesia Discípulos de Cristo, es el himno 186 del himnario que ustedes usan, el himnario Cáliz de Bendiciones. Y si tienen otro himnario, pues se llama Dulce Espíritu. sabremos sin dudar que aquí en este lugar nos renovó el Señor.
No sé cuántos de ustedes lo habían escuchado la melodía o les suena familiar. A mí me resultó familiar la melodía, así que yo sé que lo había escuchado anteriormente. Y de verdad, precioso, ¿verdad? Y más cuando uno conoce la historia de cómo fue que surgió este himno, este cántico, pues como que me transporté a ese lugar donde estaban orando, no sé. Me transporté como a ese lugar donde el coro estaba orando y me hice como una pequeña película de que ellos estaban todos ahí orando y estaban todos intercediendo y de momento surgió, ¿verdad? Como que algo bien hermoso, bien bonito. Y pues nada, como que eso me ayudó como que a entender un poquito mejor el himno y no hay duda que eso que hace el Señor cuando nos disponemos a buscarle, cuando nos disponemos a entrar en esa presencia, en esa conexión, en esa comunión con el Señor, suceden cosas como, ¿verdad?, la que este coro y ella experimentaron. Así que, nada, hermoso por demás. No sé, yo me quedé con ganas, ¿verdad?, de seguir escuchando un poco más de Juan Wesley y el Espíritu Santo, pero no hay duda que hay muchas cosas, ¿verdad?, que sí podemos estar de acuerdo, muchas cosas que sí, a veces hasta las predicamos, las decimos, hasta las afirmamos, ¿verdad? Pero sí es algo claro, toda persona que es cristiana, toda persona que se llama a sí mismo cristiana o a sí misma cristiana, una persona que dice ser seguidor de Cristo, no hay duda que debe recibir el Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nosotros pues creemos que cuando venimos a los pies de Cristo y tomamos la decisión de seguir a Jesús, el Espíritu entra en nuestras vidas, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios entra en nuestros corazones y mora en nuestros corazones. Así que el Espíritu está obrando desde ese momento donde nosotros comenzamos a vivir para Cristo, ¿verdad? Desde ese momento que decidimos para Cristo, así que le creemos en ese Espíritu Santo. Y no estamos tan distantes de lo que pensaba Juan Wesley. Pues primero que todo, quiero darle gracias al Pastor Julio, ¿verdad?, por esta hermosa mesa extendida de 4 martes del mes de julio, donde hemos tenido, ¿verdad?, un banquete sobre lo que es el soplo de Dios, el aliento de Dios, lo que es, ¿verdad?, esas oraciones de aliento, esas prácticas de cómo poder respirar, usar la respiración para conectarnos con el Señor, para, ¿verdad?, buscar esa calma, ese control, esa paz, ¿verdad?, en medio de las tribulaciones, cómo podemos aprender a respirar y a concentrarnos en el Señor, en ese aliento, ¿verdad?, en ese aire que entra en nuestro cuerpo, que sale, y cómo también eso puede ser una hermosa metáfora de nuestra vida espiritual. Al respirar, nos llenamos de Dios y exhalamos todo aquello, ¿verdad?, que nos carga, que nos atribula. Y ahora, ¿verdad?, pues desde la perspectiva wesleyana, lo que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, ha sido un banquete. Así que gracias, pastor, una vez más, por ser el instrumento para nosotros, ¿verdad?, seguir aprendiendo, seguir creciendo. Y si algo hemos olvidado, siempre está el Facebook, ¿verdad? Estos eventos están grabados en la página de Facebook de nuestra iglesia. Es cuestión de buscar la fecha, ¿verdad?, de los martes pasados. Y si quiere recordar o refrescar alguna de las cosas que se ha dicho, pues usted va a Facebook o le pide a alguien que le busque Facebook y lo comparte con usted. Y así usted escucha y aprende nuevamente todo esto que hemos repasado. Bueno, amado y amada, vamos entonces a tener un espacio, ¿verdad?, para dar gracias y también para presentar nuestras peticiones, porque no nos queremos ir de aquí sin antes, ¿verdad?, pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su amor, que llene de salud, que cubra a nuestros hermanos y nuestras hermanas que están enfermos, que están pasando por diferentes situaciones, esas peticiones especiales, ¿verdad? Pues no queremos irnos de aquí sin orar para que ese aliento, ese soplo de Dios, ese Espíritu de Dios toque a estas familias, a estas vidas, a estas personas, ¿verdad?, que están enfrentando. Así que si hay alguien quiere pasar por aquí, ser el primero o la primera para dar gracias o para presentar alguna petición,
este es el momento. Vamos a decirle a nuestra hermana Desi que pase por aquí. Voy a apagar acá para que tengamos, ahora sí. Buenas noches a la iglesia, ¿verdad? Y a los que están conectados. Estoy bien emocionada. El pastor lo sabe, pero primeramente tengo que darle gracias al pastor, porque yo creo que fuiste pieza clave para terminar de aprender a esperar y respirar en medio de mis ansiedades. Ustedes saben la batalla que hemos estado teniendo desde la pandemia para acá, Donato y yo, como matrimonio, la inestabilidad de tener un lugar un poco más seguro donde vivir. Y sin vergüenza alguna, ¿verdad? Porque esto es testimonio. El lunes pasado, yo estuve aquí el martes, el domingo pasado, el sábado pasado, el pasado no el anterior, me fueron a buscar el trabajo unos emplazadores. Y el domingo, pues, el mismo sábado me di cuenta que había perdido mi agenda, que es parte de mi trabajo. Ahí están todos los contactos de los clientes que yo he estado contactando durante todo este año de trabajo. Así que se podrán imaginar el desespero que tenía, porque tenía que volver otra vez a comenzar en cero. Mi cabeza estaba muy bloqueada y no podía pensar, estaba bien drenada. Le digo a un compañero, no recuerdo dónde dejé la agenda, me están buscando para emplazarme, yo sé sobre lo que es, ya me habían puesto ¿verdad? Me habían advertido en el trabajo porque me llamaron. Y el sábado ese dije, me rindo, entonces yo quiero, Señor, que mañana domingo yo amanezca en mejor actitud, pero pensaba otra vez en la agenda, pensaba en que me estaban buscando y yo decía, yo tengo que darle frente, pero no les niego que yo soy bien enfrentona y no les niego que yo estaba muriendo de miedo. No pude dormir ni nada. Incluso el domingo ese le digo a Donato, espérame para salir, porque si llega a llegar los emplazadores y él no estaba, yo creo que yo me desplomaba, porque ya yo estaba muy drenada. Mi compañero me había dicho el domingo, duerme, desconecta, ya te fundiste. O sea, ya tu mente ya no da para más nada, no puedes ni recordar, no puedes dormir, o sea, trata de descansar. Domingo me puse un poco lenta en lo que yo tenía que hacer para estar lista, pero ya desde las 6 de la mañana yo estaba esperando a esos emplazadores. Cuando llegan, pues era para decirme que el lunes próximo, que era el 18, tenía que ir al tribunal porque tenía una demanda de desahucio de la casa que nos habían prestado. Le dije a Donato, ya, ¿qué más da? Se me perdió la agenda, ya nos tenemos que ir. El plan B, pues, era irnos a Guayama. Ustedes saben que es mi pueblo, yo lo adoro, lo amo, pero yo no quiero volver allá. Y entonces, nada, me dieron el emplazamiento, tenía la cita el lunes, yo tenía turno, no podía abandonarlo, o sea, era un día lunes bien complicado. Llamo temprano al tribunal y gracias a Dios me permitieron hacer la vista virtual. La señora de la casa, pues, su testimonio, pues, fue uno basado en mentiras, el mío, pues, basado en lo que había ocurrido, y estaba bien confiada. Ella dijo su punto, yo dije el mío, y la jueza, pues, accedió a solicitar unos días a la señora, y cuando la jueza me indica que si estaba lista como con 21 días, yo le dije que no estaba lista, porque yo tenía que entonces saber qué iba a hacer, o vender la mudanza, o hacer todo lo que tuviese que hacer, o regresar a Guayama, y 30 días pues me parecían justos.
ya más o menos yo había ido a ver casa el sábado, el domingo y el miércoles yo tenía cita con una de las personas de la casa, pues a ver si se cerraba el negocio. Y dije en el tribunal, ¿verdad?, en la vista, que tenía una cita el viernes, pero no dije nada seguro, pues yo no tenía nada seguro, no había nada firmado ni nada. Y yo dije, Señor, que sea lo que tú quieras, porque le había prometido aquí al Señor que ya yo no lo iba a molestar más con el tema de la casa y que yo iba a esperar en Él. Que iba a hacer mis ejercicios de respiración para poder estar tranquila y calmar la ansiedad. Y nada, ya Donato y yo habíamos hablado sobre qué plan íbamos a hacer, pero estaba bien, dentro de la incertidumbre, estaba muy confiada en el Señor. Así que el miércoles hicimos todo lo posible, ya yo había hablado con el pastor el martes y le dije, pastor, el miércoles voy para allá y esperar a ver, porque no me habían enseñado contrato, nada. Ustedes saben la situación de que yo tengo mascotas y cosas, son parte de mi familia. Y fui al miércoles y gracias a Dios pude pagar la fianza y el mes. Y el día siguiente firmé contrato. Les expliqué que las mascotas son emotional support, así que ni tan siquiera cuando yo lo mencioné, no te puedo tocar ese tema, así que no hay ningún problema. Así que ya pues gracias a Dios tenemos donde irnos, donde mudarnos, donde podamos estar tranquilos. Quedamos a 4 minutos del trabajo de Donato y a 10 minutos de mi trabajo en Carolina. De Caguas, pues, un pasito. Así que estoy bien agradecida, primeramente con Dios, segundo con el pastor, porque quiero que sepas que lo que hiciste, todo esto el Señor te utilizó. Y el pastor sabe lo ansiosa que soy. Así que ha sido parte importante, a pesar de que no te conocía de antemano, sabía que estabas aquí, pero quiero que sepas que ha sido parte importante en este proceso. Y es importante que lo sepas. Así que gracias a los hermanos que estuvieron orando y pues que vean en mí un ejemplo de cuando una persona es sumamente ansiosa y no sabe algunas veces, dentro de decir yo creo en Dios y todo eso, no saber aprender o no saber controlarse o no saber estar quieta. Tantas veces que he dicho aquí que tenemos que aprender a ser quietos. Así que te doy gracias, pastor, porque también sin ti no pudiese. Así que estamos gozosos porque ya vamos a tener un lugar, así que tenemos 30 días para salir de allá. Y desde que puse el dinero en las manos de la encargada, me dieron la llave. Así que estoy pues acondicionando el lugar para entonces luego llevar la mudanza y cerrar este capítulo y volver otra vez a comenzar nuevamente como matrimonio, ¿verdad?, dentro de todas estas crisis que nos han pasado. Así que gracias, iglesia. Amén, amén. Gloria a Dios. El martes pasado oramos por eso y ya vieron cómo el Señor, ¿verdad?, respondió el miércoles, ¿verdad?, con ese cierre de ese acuerdo. Así que damos gloria a Dios porque el Señor abre caminos, abre puertas donde no las hay, ¿verdad? Y nosotros estuvimos orando. ¿Ah? Ustedes estaban el miércoles aquí orando. Al miércoles exacto por la mañana que oramos por eso. Ustedes estaban orando, yo estaba bregando allá con la situación. Así que de verdad que yo sé que estaban fortalecidos en eso. Buenas noches, iglesia. Es la última vez que yo siempre te lo menciono y bajo coraje me da y te lo menciono por lo que pasó, pero es la última vez que yo lo voy a decir y voy a cerrar diciéndolo aquí en la iglesia. A veces nosotros tenemos como seres humanos dejar de seguirle a Dios, ¿entiendes? Cuando Dios te da las oportunidades no se puede estar pidiéndole más de lo que te da. Y ¿por qué digo esto? Porque con parte del testimonio de lo que Desi está diciendo, voy a decir la parte mía y la real.
cuando nosotros estábamos en la casa de allá del campo, el dueño nos pidió la casa, obviamente, porque pues el negocio de la compra no se iba a dar. Yo soy una persona que me desespero y no me gusta tener nadie, deberle dinero a nadie, ni compromisos. Me gusta antes, porque eso me desespera. Cuando yo supe que la persona nos pidió la casa, que de hecho cuando fue a tasarle y eso, todo estaba tranquilo y qué sé yo, pero yo aún así no me confié y yo le dije a decir, no nos pidió la casa, dijo que va a resolver y qué sé yo y que no la piensa vender, estamos tranquilos por un lado, pero por el otro lado voy a empezar a buscar cajas para que vayas empacando como quieras, porque el día que nos venga a pedir la casa, sea un año, sea en 2, pues solamente cojamos las cajas y nos vamos, lo cual ella no se llevó de mí, ¿ves? Y el día límite que teníamos que entregar la casa, salimos de esa casa a las 6 de la mañana por recoger y recoger, que era algo que nos teníamos que haber evitado. Obviamente encontramos la oportunidad con el vecino que nos prestó, ¿verdad?, la propiedad para guardar unas cosas. Estábamos, entre comillas, tranquilos porque estamos viajando para Guayama. Aparte de la insistencia de ellos, pues, de hecho, antes de entregar la casa, yo hablé con una persona, la cual conseguí una casa, 2 cuartos, vuelta redonda cerrada con pared, súper tranquila, súper chévere, y en $450. Y la persona, yo la conozco y va al taller. Yo dije, pues gracias Señor que conseguí la casa. Ella no quiso. Pues yo me molesté, le dije, pues resuelve tú. Luego pasó lo de la situación, que tuvimos que entregar la casa y nos prestaron esa casa. Y a insistencia de los dueños, que en realidad fue en parte por lo que nos disgustó, porque ellos nos insistieron para que la usáramos para vivir, que era para guardar solamente las cosas. Yo no quería, y ella lo sabe. Pero nada, empezamos arreglando el baño, qué sé yo, y hasta que de eso. Luego pasó un suceso que la señora fue a pedir la casa porque pasó un incidente en la familia. Yo hice lo que no quería hacer. Yo sé que hay algo que tengo que mejorar, que es el orgullo. Y yo no quería, lo último que quería hacer en el mundo era tener que ir donde mi papá, no a pedirle favor, como él tiene muchas propiedades, que me alquilara una. Pues luego de eso, de tener que ir sin querer a pedírsela, pues él rápido me dio la llave, me dijo que sí, conseguimos un apartamento bien grande, 2 habitaciones, recién remodelado, y no me iba a cobrar, aunque yo quería pagarle, él no quería cobrarme. Y por tardanza y cosas de la vida, cuando me reclamó que ya habían pasado 2 meses y yo no nos habíamos mudado, yo le indiqué a Desi que una tercera vez que me llamara la atención le iba a devolver la llave y íbamos a ver cómo resolvíamos. Lo cual pasó eso y le devolví la llave a él para atrás. Y gracias a Dios, pues, nos concedió una casa. Lo que yo quiero decir con esto es que a veces cuando Dios a uno le da algo, no podemos mirar que si es mucho o es poco, o que Él trata de suplirnos. Y más adelante, pues uno va a eso. Y, ¿verdad? Dios siempre está ahí con uno. Pero digo esto porque a veces, hay personas, ¿verdad?, que tal vez se quejan de lo lejos que está la iglesia o X o Y, o que si es de noche o qué sé yo, pero tenemos la gracia de que mucha gente no la tiene, que es estar reunidos aquí. Y hay países lejanos que reunirse y hablar de la palabra es un crimen, ¿entiendes? Y nosotros tenemos toda esa bendición. Y nada, eso era todo y bendiciones para todos. Amén, amén. Y no hay duda, ¿verdad?, que de todas las experiencias uno aprende y nos dan lecciones y, ¿verdad?, eso es parte de, ¿verdad?, del ser humano. Nosotros aprendemos a caminar cayéndonos y dándonos golpes en las rodillas, raspándonos, ¿verdad? Y
Y así es la vida en familia, la vida en pareja, la vida matrimonial, la vida buscando casa, buscando, ¿verdad?, un lugar. Hubiésemos querido que todo fuera distinto. Pero nada, Dios sabe todas las cosas, nosotros no. Pero nunca, ¿verdad?, como decía Desi, decía Donato, el Señor nunca se apartó de nosotros y ahora podemos ver, ¿verdad?, una vez más cómo Él ha contestado su petición, ¿verdad?, del corazón, donde ambos pues tienen paz, ¿verdad?, donde ambos están tranquilos y ambos están en un lugar que les gusta, que les agrada. ¿Alguien más tiene acción de gracia o alguna petición? Le voy a pedir a mi hermana Dori entonces que pase por aquí. Pues doy gracias a Dios por un fin de semana que pasamos en familia, que nos retiramos al área sur desde el sábado hasta ayer lunes, que hasta el perrito fue con nosotros y disfrutó en cantidad, así que le damos gracias a Dios por su provisión y sus cuidados. Y en cuanto a las peticiones, pues nada, que sigamos orando por las hermanas y hermanos de la iglesia que necesitan salud, como Vilmari, Ivonne tenía un espasmo que ayer nos pidió oración, y por la situación de Meche, ¿verdad?, que está pues un poco débil, aunque ella siempre tiene algo que hacer y creo que está aquí ayudando en la escuela bíblica de vacaciones porque ella es una campeona, una guerrera, pero que sigamos pidiendo pues por la salud de ella, de aquí de Sonia y Marta. Verdaderamente que todo lo que ha traído nuestro pastor Julio ha sido tremendo. Y me remonto a mi niñez, porque yo me crié en la iglesia El Calvario en Arecibo, y ahí estuve en mi niñez, el kinder, y me acuerdo de esta canción en mi niñez, ¿sí? Y me ha sido bien emotiva porque me remonté a ese tiempo y verdaderamente he visto cómo Dios ha ido obrando en mi vida. Y verdaderamente yo exhorto a cada uno que nos acerquemos más al trono de Dios, que busquemos la espiritualidad, que busquemos siempre la presencia de Dios, porque Dios es grande, poderoso, y Dios se glorifica en cada uno. Que podamos ver todas las oportunidades que Dios a diario nos da, con su gracia divina, con su amor, porque Dios no deja de trabajar para sus hijos, para su grey, para su pueblo. Día a día vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas, a pesar de nuestras dificultades y todo lo que se presente. Dios es presente siempre, nunca nos abandona. Así es que les exhorto a buscar más de Dios y abrir las puertas de esa relación íntima con su Espíritu Santo, porque ahí el que busca encuentra la presencia de Dios, que eso es un mundo sin límite. La gracia de Dios, su Espíritu Santo, que nos sostiene y que nos llena de vida. Que el Señor me los bendiga. Los hermanos y las hermanas que están viendo la transmisión a través de Facebook también comparten saludos, bendiciones para todos y para todas. El hermano Fernando Ramos pide oración por salud para toda su familia y para él también. La hermana Carmen Leticia Pérez da gracias a Dios por todo, por enseñarle, ¿verdad? Porque esto ha sido unos martes de aprendizaje para ella. La hermana Nélida Quiñones pide oración por una amiga que la operan el próximo martes de una pierna, y pide por otra amiga que pronto la van a operar de cáncer. Así que nuestra hermana Nélida Quiñones pide oración por dos amigas que van a ser sometidas a operación próximamente.
Ya la hermana Doris, ¿verdad?, presentó la salud de varias mujeres de nuestra iglesia, como Mercedes, como Vilmar, y tenemos varias personas, ¿verdad?, que están escribiendo oración por ella. Ella misma también presenta, ¿verdad?, su salud. No se ha sentido muy bien, pero felicita también al pastor Julio y le dice que estuvo espectacular, ¿verdad?, que agradece al Señor, ¿verdad?, por toda esta enseñanza. ¿Alguien más quiere compartir alguna petición o alguna acción de gracia? Hermano Carlos. Sí, que tengo un compañero de trabajo que la esposa le van a hacer unos estudios que tienen que ver con cáncer y algo de eso, y me comprometí también a orar por ella. Así que nada, quiero que lo ponga en oración. Amén. Por una compañera de trabajo de Carlos también, que está en los procesos de hacerse unos análisis, unos estudios relacionados a cáncer. Así que oramos y cubrimos en oración a esta compañera de trabajo de Carlos. Que el Señor les bendiga. Mi esposa y yo, Elizabeth, nos unimos a las palabras de felicitación al pastor Julio sobre estas experiencias donde nos hace, ¿verdad?, refrescar la memoria, ¿verdad?, histórica de nuestra iglesia metodista, ¿verdad? Y gracias, pastor, porque usted se deja usar no solo en estas cosas, sino también el estudio el año pasado sobre Apocalipsis. Gracias porque Dios lo utiliza con poder. Y esta mañana yo quiero dar gracias porque tuve la experiencia de visitar la hermana Priscila Curet allá en la urbanización Dos Pinos. Y allí yo le decía a ella, le recordaba experiencias de grupos de coinonía hace 40 años en su hogar. Un grupo donde habíamos 12, 14 personas orando, intercediendo. Y le recordaba a ella esas experiencias con su familia, Elizabeth y un grupo de hermanos de la Iglesia Metodista Universitaria, esos grupos de coinonía, de oración. Y hablando de la hermana Priscila, pues pedimos oración por ella. Ella está bastante bien. Yo creía que la iba a ver un poquito más distinta, ¿no? Pero no, está bastante bien dentro de su situación. Así que seguimos orando por ella. También tenemos oración por las hermanas Laurita y Telma Rosario, también de la Iglesia Universitaria, y a una señora que nos llamó antes de venir para acá, la hermana Carmen Canales, que su hijo José tuvo un accidente físico de una pierna que necesita mucha oración. Así que podemos al hermano José, su segundo apellido es Canales, el primero no lo sé, pero a José lo ponemos en oración, así como a Telma Rosario y a la hermana Priscila Curet. Seguimos orando por nuestra hermana Sonia Rivera, que está aquí, su petición, por su salud, ¿verdad?, en especial, ¿verdad?, por su corazón. Seguimos también orando por el hijo de Sonia, por Francisco. Oramos por nuestra hermana Marta, su condición de salud, ¿verdad?, sus piernas, sus rodillas. Que el Señor siga abriendo puertas, ¿verdad?, con los médicos para que puedan atender su situación. Igualmente, pues, seguimos también orando por nuestros hermanos y hermanas que están participando, ¿verdad?, en la escuela bíblica de vacaciones de nuestra iglesia. Por eso es que tal vez usted allá en su casa ve el fondo un poco diferente, ¿verdad?, en nuestra iglesia, aquí en el altar, en el presbiterio de nuestra iglesia, ve una decoración. Es que estamos celebrando esta semana nuestra escuela bíblica de vacaciones para niños y niñas, y tenemos 30 niños y niñas matriculados, así que luego de la pandemia, luego de 2 años, ¿verdad?, de no llevar a cabo este hermoso campamento, pues hoy estamos celebrando, ¿verdad?, que tenemos 30 niños y una veintena de voluntarios aquí en la iglesia ayudándonos. Así que es una bendición, ¿verdad?, poder ser una iglesia que se mantiene activa, que se mantiene compartiendo y bendiciendo a la comunidad. Si no hay más ninguna petición, amado y amada,
Vamos a estar sobre nuestros pies, vamos a dar gracias a Dios y vamos entonces a orar por las peticiones. Vamos también a colectar las ofrendas y vamos también a recibir la bendición pastoral. No sin antes, ¿verdad?, afirmar lo que dice el cántico. Hay un dulce espíritu aquí y yo sé que es el espíritu del Señor. La expresión en los rostros es señal, pues se siente la presencia del Señor. Tierna paloma, fiel consolador, mora en nosotros, llénanos de tu amor. Por tus bondades te hemos de alabar. Sabremos sin dudar que aquí, en este lugar, nos renovó el Señor. Dulce Espíritu de Dios, te damos gracias. Fiel consolador, a ti hablamos, a ti oramos, a ti acudimos en esta hora para presentarte estas peticiones que han sido compartidas a través de las redes y también a través aquí de nuestra congregación que está presencial. Gracias, Señor, primero que todo, porque te tenemos a ti. Y te tenemos a un Dios que escucha y que recibe cada petición. Tenemos un Dios que cuando clamamos a Él inclina su oído y responde. Como dice el salmista, Señor amado, qué bueno que cuando en medio de nuestra angustia clamamos, ahí tú escuchas, tú vivificas, tú respondes, Señor. Así que gracias porque tú eres el Dios con quien podemos contar para derramar todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, todas nuestras peticiones, Señor. Y hoy queremos poner cada una de ellas, Señor, delante de ti. Los hermanos y las hermanas que han solicitado la salud, los hermanos y las hermanas que en estos momentos están atravesando un momento doloroso, angustioso, que en su cuerpo están, Señor amado, siendo afectados, Señor amado, con diferentes condiciones, que le está provocando incomodidad, lastimadura, que le está provocando, Señor, dolores intensos. Es en esta hora, Señor, que venimos a pedirte por cada uno de ellos y de ellas, por las personas que están en espera de ser sometidos a operaciones, como las amigas de nuestra hermana Nélida, por esta hermana compañera de trabajo de Carlos, Señor, que también está esperando esos estudios relacionados a una condición, Señor, en su cuerpo, y queremos pedirte una vez más que tú te manifiestes, que tú les visites y que a todas estas personas que están en espera, como nuestra hermana Vilmari, que también tiene una cita este jueves muy importante con un especialista, todas estas personas que están en espera, Señor, puedan recibir de ti la paz que viene de lo alto, de ese Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, que está con nosotros, que nos acompaña. Queremos que también ese espíritu de paz se pase en medio de estas personas, Señor, de estos siervos y siervas tuyas, de estos hombres y mujeres, Señor, que en estos momentos están necesitando un toque especial, Padre amado. Mira, Señor, te presentamos todas estas necesidades, todas estas personas, Padre, que están, oh Dios, solicitando una intervención tuya en su vida particular, en su vida personal, personas que tienen peticiones especiales, Señor, personas que tienen necesidades particulares, oh Dios amado. Yo te pido, Señor, por la bendición que eres tú cuando tú estás a nuestro lado, la bendición que tú, Señor, nos permites recibir cuando podemos compartir en familia, cuando nos podemos dar una escapadita, cuando nos podemos ir de viaje, cuando podemos regresar, esas bendiciones de las vacaciones, del compartir en familia, esas bendiciones de ver cómo tú respondes las oraciones, como ha testificado Donato y Desi, Señor. Esas bendiciones, Padre amado, también son las que queremos que tu pueblo aquí reunido, el que está conectado en las redes, Señor, reciban de ti, Señor.
reciban de ti, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te quiero pedir de una manera muy especial, Señor, que tú alcances y visites a cada familia, a cada niño, cada niña, que tú sigas con esta escuela bíblica de vacaciones, que tú sigas con mis hermanos y mis hermanas, Señor, en sus hogares, que tú les acompañes, que tú les guardes, Dios, y que tú les bendigas. Si las peticiones de salud, las peticiones, Señor, de la familia, las peticiones que tienen que ver con relaciones con otras personas, peticiones que tienen que ver, Padre amado, con anhelos, con sueños, peticiones que tienen que ver, Padre amado, con decisiones que tenemos que tomar, peticiones que tienen que ver con la iglesia, todas esas las ponemos delante de ti, Espíritu Santo de Dios, y te pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tú seas tú escuchándolas y respondiendo cada una de ellas en tu divina y perfecta voluntad. Dios, gracias por escucharnos y gracias porque sabemos que contigo siempre podemos contar. Gracias, Padre amado, por este tiempo hermoso que hemos tenido de la mesa extendida. Y sigue soplando ese aliento de vida, de salud, de paz, de gozo, de nuevas fuerzas a tu pueblo. Señor, como te decíamos al principio, cantando, muévete en mí, muévete aquí, muévete en todo lugar y llena tu pueblo con tu amor, con tu poder. Llena tu pueblo con la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, vayan con la paz, con la bendición del Dios Trino. Y recuerden que el próximo sábado el Ministerio Canas, desde las 3:30 de la tarde, se estarán reuniendo aquí en los salones para tener su reunión mensual este sábado 30 a las 3:30 de la tarde. Ministerio Canas, el Ministerio de los Adultos Mayores de nuestra iglesia. Y el próximo domingo, último domingo del mes de julio, estaremos aquí celebrando nuestros cultos a las 8 de la mañana. A las 9:30 estaremos en el estudio bíblico y a las 10:30 el culto de adoración y predicación. La paz de Dios sea con ustedes. Podemos traer las ofrendas, saludarnos en el amor del Señor y seguir gozándonos en su presencia. Dios les guarde, Dios les bendiga.